joven, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Voy a leer los 2 primeros versículos y ya vamos a ir desarrollando. Así que sería muy bueno, de hecho, que tengan la Biblia ahí en sus casas, en el lugar en el que están, para que también puedan seguir la lectura bíblica. Bueno, dice así versículo 1 y versículo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, este capítulo nos va a proporcionar a nosotros conocimientos, habilidades, ideas y también experiencias para que nosotros alcancemos una formación espiritual como se debe en Cristo Jesús, que al mismo tiempo nos va a dar estabilidad, lucidez y también va a traer mucho sentido a nuestra vida. Eso va para todos nosotros, los muchachos que ya le hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si lo que queremos es agradar a Dios y ser estables en muchos sentidos, emocionales, por ejemplo, espirituales, y ser luz para los demás, todo lo que hay que hacer es aprender, darle importancia a los consejos que Pablo le da a Timoteo, porque Timoteo también era un joven que servía al Señor, era un cristiano. Podemos decir que Timoteo está aquí en representación de todos los muchachos, porque lo que vamos a hacer es sacar principios para nuestra vida cristiana. No vamos a enfocarnos en el aspecto teológico del libro, sino en los principios que podemos aplicar para nuestras vidas. Muy interesante entonces llevar en cuenta eso. Si lo que queremos es agradar a Dios, ser estables emocionalmente y ser luz para los demás, todo lo que tenemos que hacer es prestarle atención, atender a los consejos que Pablo aquí le da a Timoteo. Bueno, entonces, ahora prestemos atención a lo que se puede llamar consejos o mandamientos, porque más allá de ser consejos, es como que Pablo le ordena a Timoteo lo que él tiene que hacer. En el versículo 1 le dice, esfuérzate en la gracia. Ese término, esfuérzate en la gracia, es muy importante eso. Recuerdo esto y quiero volver a mencionar. Timoteo era un siervo del Señor. Él tenía responsabilidades delante de Dios. Primero, él tenía que ser responsable por sí mismo y también con las cosas que él hacía. Él tenía responsabilidades como siervo de Dios. Ahorita, cualquier joven cristiano tiene también responsabilidad delante del Señor, primeramente por sí mismo, porque somos individuales delante de Dios, y también todos tienen responsabilidades que competen a los jóvenes. Entonces, este versículo, al decir esfuérzate, cuando está ahí ese término arriba, en el versículo 1, automáticamente está demandando una decisión de todos. El cristiano, en este caso el muchacho, tiene que determinadamente
dedicarse a cumplir con las exigencias que le competen. Exigencia, por supuesto, establecida por Dios, porque las reglas para la vida cristiana ya están establecidas, están en la Biblia, y esas reglas, al estar ahí en la Biblia, ya te exigen a vos, porque Dios es un Dios de disciplina. Disciplina tiene que ver con el conjunto de las reglas de Dios que Dios ha dado para poder equilibrar la vida de los hombres. Entonces, como ya hemos dicho, usted que está escuchando a lo mejor no es ni diácono, no estás involucrado en la música. Sería bueno que sea ese el caso, pero a lo mejor no estás involucrado en la música, no sos evangelista, no estás comprometido con ninguno de los ministerios de la iglesia. Pero eso no te hace inocente, o se puede decir que no te habilita para que vos viva una vida a tu antojo, como a vos te guste. No. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 y 12, Pablo le dice a Timoteo ahí cómo él tenía que vivir, cómo tenía que comportarse. Y esos principios afectan a nosotros o se aplican para nosotros de la misma manera que para con Timoteo. No importa si usted es hijo de pastor o hijo del hermano más carnal de todos, no importa. Usted tiene obligaciones. Y es por eso que cuando ahí se lee en la Biblia, esfuérzate, eso automáticamente ya te está demandando una decisión. Determinadamente tienes que decidirte a cumplir con las exigencias que te competen a vos. Dice así, 1 Timoteo, capítulo 6, verso 11. Mas tú, dice, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, dice, la justicia, primero de todo, la piedad, después dice la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice, en el 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Definitivamente aquí no estamos hablando de la pérdida de salvación, aquí no estamos hablando tampoco de evangelismo, no es el caso. Aquí estamos hablando a cristianos, cómo ellos tienen que comportarse. Y esas exigencias son para usted. Primeramente, ahí menciona, dice que huye de estas cosas y sigue primero de todo la justicia. La justicia es aquello que Dios estima como justo, porque es Dios, a través de la Biblia, el único habilitado y el único digno de poder juzgar las cosas. Si Dios juzga algo como justo, entonces, si a vos te gusta eso justo, entonces estás de la mano con Dios. Si te gusta y si tenés inclinaciones por aquellas cosas que Dios ya lo determinó, lo calificó como injusto, entonces estás en problema. Y tienes que hacer el esfuerzo, tienes que proponerte a optar por eso que Dios dice que es justo. Por dar un ejemplo. Después dice la piedad.
La piedad tiene que ver con la reverencia, el respeto, el concepto sublime que todo muchacho tiene que tener por las cosas del Señor, por la Biblia, por sus enseñanzas, bueno, al decir por sus enseñanzas, eso ya encierra todo. Cómo tú tienes que tratar con tus padres, cómo tienes que comportarte en tu familia, en la escuela, ya sea que tengas algún rubro laboral en el que te desenvolves, también todo eso. La piedad, tener por sublime las cosas del Señor. Eso es muy, pero muy importante en el día de hoy. Tienes entonces que esforzarte. Lo opuesto a la piedad es la irreverencia. Aquellos que no tienen ni siquiera vergüenza por su conducta. Traen, por ejemplo, los que no tienen reverencia son aquellos que llevan el pecado a sus casas. Sus padres luchan por tener una familia equilibrada que pueda manifestar a la vecindad o a los parientes y a la misma iglesia la luz de Cristo, pero no, ese hijo lleva el pecado a la casa, lleva sus vicios, drogas, cigarros, alcohol, fornicación, lleva toda su casa y es de mal ejemplo. Y eso a la vez repercute a la iglesia, porque una familia de mal testimonio, no solamente en el barrio es de mal testimonio, sino también para la iglesia de mal testimonio. Y no solamente para la iglesia, sino también para la sociedad. Y no solamente para la sociedad, sino para Dios también, porque todas las cosas están estructuradas por Dios. Tú no puedes neutralmente ser malo o ser de mal testimonio. No existe eso. Si tú eres uno que tiene mal testimonio en tu casa, también tenés delante de la iglesia. Si tenés delante de la iglesia, tenés delante de la sociedad. Y si estás mal delante de la sociedad, también estás mal delante del Señor. Entonces, sos un irreverente. No tenés respeto ni por ni por vos mismo, porque te se puede decir, no sé si es correcto decir autodescalificás. No sé si está bien ese término, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Y no tener respeto por vos, por tu familia, por la iglesia, ni tampoco por Dios, porque todos van a blasfemar el nombre de Dios por tu conducta. Entonces, piadoso es aquel que tiene por sublime las cosas de Dios. Y la Biblia te exige eso. Tienes que tener reverencia por Dios. Tienes que tener por sublime los mandamientos de Dios. ¿Y de qué te va a costar? Desde luego que te va a costar. Por eso la Biblia dice, esfuérzate. Y después dice la fe. ¿Fe qué es? Bueno, fe es tener por cierto todo lo que Dios dice. Primeramente, uno puede mencionar aquí el tema de la salvación, por ejemplo. Hay cosas que Dios te dio y hay cosas que Dios te va a dar. Y tú tienes que tener fe. Hay cosas que Dios ya te dio. La salvación. Si es que ya le recibiste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, entonces eso ya tú tienes que tener por cierto eso. La Biblia definitivamente dice que Dios te dio la vida eterna. ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, hay muchos versículos, pero por citar uno de ellos, puedo leer lo que dice en Romanos 5:1, lo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces,
tenemos entrada por la fe y estamos firmes en la gracia. Eso en cuanto a la salvación. Dios ya te justificó. Vos fuiste justificado aquel momento cuando le recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces eso ya tienes que tener fe. Y después hay cosas que Dios te va a dar, porque, bueno, no te va a dar lo que vos querés, pero sí lo que es necesario, Dios te lo prometió. La Biblia habla de eso. Cuando uno lee, por ejemplo, por citar un versículo, en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa promesa de Dios es para todo creyente, no solamente para los padres o para las hermanas, no es para todo. Dios te promete que te va a suplir en todas las áreas, todo lo que Dios estime que te sea necesario para que vos puedas vivir aquí en la tierra, eso Dios te va a dar. Entonces eso tú tienes que creer. Y para eso justamente hay que tener fe. Fe es tener por cierto, tener por seguro de que Dios no te va a desamparar. No como en el caso de Saúl. Hay una historia que cuando leí siempre lo tuve de memoria y es una historia que te hace reflexionar y que a veces te da miedo. A mí a veces me da miedo porque a veces uno quiere tomar una decisión y a veces te viene esa historia en la mente y uno dice, ¿no será que estoy apurado? ¿No será que no es el tiempo de Dios? Bueno, resulta ser que Dios le dice a Saúl, bueno, te vas a ir a cierto lugar, a una región, y vas a esperar ahí 7 días hasta que yo mande a Samuel a ti. Tú ve a aquel lugar y espera. Bueno, esa historia está en primer libro de Samuel capítulo 13. Se va Saúl a aquel lugar y estaban los enemigos, el ejército enemigo, muy cerca, y eran muchos, y eran hombres feroces, malos. Los judíos fueron invadidos por el miedo, se espantaban, empezaron a esconderse, a correr. Saúl se quedó solo, y entonces Saúl, guiado por su miedo e impulsado por su lógica muy limitada, él cometió un grave error, le faltó la fe y él quiso ofrecer ofrenda a Dios. Alguien que no entiende estas cosas de las que estamos hablando puede decir, bueno, pero estuvo bien. Si él estaba con miedo, lógicamente, ¿qué es mejor que ir a un lugar y hacer una ofrenda a Dios? Bueno, para la lógica humana eso está bien, pero para Dios no, porque Dios ya le dijo, espérame y yo voy a mandar a Samuel a ti. Entonces, cuando Saúl presenta la ofrenda al Señor, dice en el versículo, voy a leer acá, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, versículo 12 voy a leer. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal,
y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Esto dijo Saúl cuando Samuel le dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué estás presentando ofrenda? Si Dios ya te dijo que yo iba a venir. Y Saúl responde así: yo me esforcé, hice un gran esfuerzo y presenté una ofrenda a Jehová. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Este pasaje de la Biblia nos desafía a nosotros a darle interés y a tratar de entender lo que es la fe. Saúl fue probado y falló, se equivocó, cometió un grave error. Entonces Dios mismo soberanamente permite circunstancias en nuestro entorno para que nosotros seamos probados. Y es muy importante que en ese momento nosotros entendamos que la Biblia aquí te dice en 1 Timoteo 6, versículo 11, dice que tenemos que seguir la fe. ¿Fe qué es? Fe es tener por cierto lo que Dios ya te prometió. Vos no necesitas incurrir o hacer algo extra mandamientos, algo que Dios no te dice, para tratar de ganarte el favor de Dios. Eso no hay que hacer. Sencillamente tiene que obedecer lo que Dios te dice. Y las circunstancias adversas tienen que presentarse sí o sí, porque Dios se vale de las circunstancias para probar la fe de todos. Por ahí los hermanos que ya son grandes, que ya tienen muchos años en el cristianismo, ellos ya fueron aprobados. Ellos ya atravesaron el valle del dolor, el valle de la oscuridad, atravesaron todo eso, el valle del sufrimiento, pero todos tenemos que atravesar, todos. Y eso yo mismo como cristiano puedo decir, todos nosotros tenemos que atravesar momentos difíciles, sí o sí, y nunca olvidemos de esto. Después dice el amor, sigue el amor. El amor es, se puede definir el amor como la conducta que se rige por los mandamientos del Señor. Aquí no está hablando nada de emociones, no es que uno tiene que andar escupiendo flores y entrando en armonía con todo el mundo y así cosas por el estilo. Darle abrazos a los ecuménicos, a los carismáticos, a los falsos, a los inicuos. No, no se está refiriendo a eso. Y este es el amor, dice la Biblia, que andemos según sus mandamientos. En la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, primera parte. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, seguir el amor es conducir la vida por los mandamientos del Señor. Después dice la paciencia. La paciencia es la resistencia activa ante la oposición, ante la adversidad. Necesariamente, como alguien dijo, el mal en este mundo es algo necesario. El mal tiene que existir, las adversidades tienen que existir, porque si no, los cristianos no pueden ser aprobados por Dios. Justamente, puesto que Dios es justicia y para que Dios se glorifique, en este mundo tiene que haber injusticias. Puesto que Dios es amor, en este mundo tiene que haber muchas maldades. Puesto que Dios es santo, en este mundo tiene que haber iniquidades.
Entonces, para que se pueda formar en nosotros la virtud de la paciencia, tiene que haber oposición, adversidades. Y después dice la mansedumbre. La mansedumbre también es una virtud que se forma en los creyentes con el paso del tiempo, cuando uno va practicando. El Señor va moldeando el carácter. Después dice, en el verso 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Esto compete a todos. Yo quiero entender que esto se puede aplicar muy bien al sentido de que todos los chicos, por decir así, hijos de cristianos evangélicos, tienen que predicar la palabra del Señor, porque eso es pelear la buena batalla de la fe. Estamos aquí y tenemos este ministerio, esta responsabilidad de predicar el Evangelio a todos. Y eso es justamente lo que hace bien, inclusive al sentido emocional. No hay nada mejor que por la tarde, en la reunión o en la ronda de mates, o en la ronda de, como llaman acá, no dicen chipas, sino que dicen tortillas, en la ronda de tortilla, con café o cocido, lo que quieran. No hay nada mejor que tener para contar que uno le ha predicado a otra persona, ya sea en la escuela, en el barrio, al primo, a la prima, lo que sea. Eso hace bien porque trae contentamiento, felicidad al alma. Bueno, entonces Pablo le dice, pelea la buena batalla, predica el Evangelio. Y después le dice, echa mano de la vida eterna. ¿A qué se está refiriendo con eso, echa mano de la vida eterna? Bueno, echar mano de la vida eterna, eso Pablo le está recordando a Timoteo de que nosotros un día vamos a estar en el tribunal de Cristo. La Biblia dice que es una necesidad. En 2 Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, que es la iglesia, sea bueno o sea malo. Entonces, todos nosotros un día vamos a estar en el tribunal de Cristo y ahí vamos a recibir recompensas, premios. Entonces, eso es también un incentivo para que todos los muchachos se esfuercen para que puedan cumplir con las exigencias bíblicas, porque un día todos vamos a recibir premios. Eso de los premios del Tribunal de Cristo es algo muy práctico para entender. Claro que hay que decir por si acaso que no está hablando de pérdida de salvación o algo así, jamás. Está hablando de premios. Es como el padre que a veces sale de la casa y se va al centro a hacer compras. Y al salir de su casa, a cada uno de sus chicos le da una tarea. Le dice, bueno, vos tenés que limpiar el piso, vos tenés que lavar los cubiertos, vos tenés que recoger las hojas y así cosas por el estilo. Y cuando yo vengo, voy a traer helados para todos o golosinas y le voy a dar premios. Bueno, el que hizo seguramente su tarea, él va a recibir premios. El que no hizo no va a recibir premios, por el contrario, va a recibir un castigo, una disciplina, pero no va a dejar de ser hijo del Padre, jamás, porque eso no se puede. No se puede dejar de ser hijo. Así tampoco se puede perder la salvación. Pero en el tribunal de Cristo va a suceder justamente eso. Muchos van a recibir premios y muchos no van a recibir premio. Y allá estamos yendo. Entonces,
Muy importante eso, nunca olvidemos eso. Ahora, hay que decir también que el esfuerzo en sí mismo, ese versículo 1, no sé si se dieron cuenta, los que están escuchando, por si están escuchando, la verdad que no sé, a lo mejor estamos hablando solo aquí, pero si se dieron cuenta, todavía no salí del versículo 1, es muy rico este capítulo 2. Entonces sigo todavía en el versículo 1 de 2 Timoteo 2. En ese versículo 1, ahí cuando dice esfuérzate, hay que decir que el esfuerzo en sí mismo exige trabajo, fatiga, penalidad, valor, ánimo y también valentía. Sí o sí. Entonces, si en este momento hay muchachos que se están retorciendo y que están ya fatigados, cansados, si están ya por el suelo, ya dicen no quiero saber nada, tengo ganas de abandonar todo esto del cristianismo, bueno, lo siento. Eso es parte de la realidad. No vamos a mentirte. La Biblia no te va a mentir. Por ahí andarán otros que sí te van a mentir. Hay muchas iglesias por ahí que vos te vas y te van a dar muchos incentivos psicológicos, emocionales, pero la Biblia no te da. La Biblia te habla con la verdad y la Biblia te dice esfuérzate. Y esa palabra esfuérzate en sí misma te exige eso: fatiga, penalidad, valor, ánimo, valentía. Llevemos en cuenta eso. Yo anoté aquí los dichos que se oyen por ahí. Hay dichos que dicen, bueno, dichos que te animan a que vos luche por una causa, ¿verdad?, lícita, para que vos luche. Entonces hay frases o dichos que dicen, por ejemplo, detrás de una guerra hay intereses. Nadie va a pelear la guerra si no hay un interés detrás. Nadie va a ser tan torpe. Bueno, nosotros los cristianos también tenemos luchas, guerras, desde pequeño. Y cuando más pequeño, mejor todavía. Más pronto vas a ser aprobado. Pero hay intereses detrás. Otro dicho dice, detrás de los piratas hay tesoro. Otro dice, detrás de un enjambre de abejas hay miel. Detrás de un largo día y fastidioso día laboral hay un sueldo. Detrás de una fastidiosa carrera que te llena de fatiga hay un título. Se fatigan los estudiantes porque, bueno, quieren un título, quieren ser consagrados, quieren graduarse. En el cristianismo pasa lo mismo. Esa palabra esfuérzate te exige, te transmite ese mensaje. Así también entonces detrás de nuestro esfuerzo espiritual debe de haber intereses. Por ejemplo, yo me doy cuenta y la hora se nos va, pero voy a dar estos ejemplos. Ejemplos, ¿cuáles deben ser nuestros intereses? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos tienen que incentivar a los muchachos? Número 1, el de ser ejemplo para los demás. En 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Número 2, el de querer ser aceptable delante de Dios. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte
a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra, aprobado, quiere decir calificado. Número 3, los premios del día del tribunal de Cristo. Eso te tiene que incentivar. En 2 Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Está hablando de aquel día. En 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hasta aquí. Entonces, hemos desarrollado el versículo 1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Solamente pudimos hablar de esa palabrita que está ahí, esfuérzate. Así que yo de mi parte cierro esto por acá. Que Dios bendiga a todos los que están escuchando, los que pudieron escuchar. Y para cerrar esta primera parte, David nos va a traer la lectura de un material que tenemos para compartir con todos ustedes. Así que les invitamos a seguir escuchando y ya vamos a pasar a la lectura y sigan en sintonía, sigan escuchando. Les recuerdo que estamos desde el templo de la Iglesia Bíblica. Como esta parte es un estudio para los muchachos, entonces le hacemos participar a los muchachos para que vayan también preparándose, desarrollándose, porque en un futuro, así como estuvimos diciendo recién, todos tenemos responsabilidades. Entre las responsabilidades está de ser evangelista, servir al Señor. Entonces aquí está David. Primero va a saludar. ¿Cómo estás, David? Mi hermano, buenas noches y buenas noches a la audiencia. Bueno, nos tenés que decir, David, que vas a leer cómo se titula el artículo. El artículo se titula Para ser feliz hay que vivir en comunión con el mismo autor de la vida, Dios. Muy bien, vamos a compartir la lectura entonces. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Muchos jóvenes no perciben el mal o la destrucción que pueden llegar a causar en sus vidas tales entretenimientos como programas televisivos, videojuegos, encuentros en un boliche, mal uso de las redes sociales, etc. Menosprecian los consejos de sus padres o de las personas mayores que anhelan que ese joven tengan un buen futuro en la mano de Dios, siendo obedientes al aplicar a sus vidas los sabios consejos. No hay duda de que siendo adolescentes y jóvenes somos tentados a ceder al pecado, pero el temor de Dios nos ayudará a apartarnos de la vereda de los impíos. Para ello es necesario que tengas en cuenta. Número 1. Dios es tu creador. Necesitas tener una comunión con Él, y eso solo lo obtendrás por medio de la fe en Jesucristo como tu Salvador personal. 1 Corintios 1:8. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Número 2. Haz de la Biblia manual de lectura diaria. La Biblia es de inspiración divina, es la palabra de Dios y no producto de la mente humana. Al leerla comprenderás cuál es el origen de todas las cosas, incluyendo el hombre. Sabrás quién es Jesús y descubrirás lo que le espera a la humanidad en el futuro. 2 Timoteo 3:10. Y que desde la niñez estudiarás las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Honra a tus padres. Mediante el estudio y tu buen proceder en tu vivir diario, no te des por vencido. Termina tus estudios hasta graduarte.
No olvides pedir la guía de Dios en la carrera que elijas, que ésta sea para glorificar a Dios. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Número 4. Huye de la fornicación. Espera el tiempo de Dios para escoger la persona correcta. Actualmente muchos jóvenes y mujeres sufren la desgracia por haberse adelantado y entregado su cuerpo a la persona equivocada. Por esta razón hay muchas madres solteras, mujeres maltratadas que viven en calvario en algunos casos. Procura alejarte del pecado sexual. Dios lo considera pecado cuando es practicado fuera del matrimonio. No obstante, llegar al matrimonio ambos en pureza será maravilloso. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Número 5. No ensucies tu mente con pornografías impresas, telenovelas o programas donde abundan lo obsceno, que despiertan las bajas pasiones. Tu intelecto y tu espíritu reclaman algo mucho mejor. La palabra de Dios es la mejor lectura, la mejor guía que te hará abundar en buenos frutos. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Proverbios 3:21 al 23. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Muy bien.